Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Habla P, un programa de habla popular y a veces culta. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos aquí de vuelta? Yo creo que un poco más tranquilos, ¿no? Relajados. Con las noticias que han llegado. Pues le queremos dar, antes de empezar este programa tan importante, un agradecimiento a la Coordinadora Republicana. Así que no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes como Coordinadora Republicana. Estamos en YouTube como CRTV, suscríbete. Y también nos puedes ver a través de VHTV en Cable Más, en VES TV por VES Cable, en el portal La Abeja y en Conectados TV. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bien, hace unos... Excelente. El tema de que vamos a hablar es de bastante reciente, ¿no? Ya hace unos como 3 días más o menos, ¿sí? Un día clave para la historia de la humanidad, algunos dirían por ahí, las elecciones del siglo. Bueno, el Partido Republicano ganó, yo considero que en buena hora, porque de hecho eso va a enrumbar, digamos, ciertas cuestiones, no solamente a nivel interno de la sociedad norteamericana, sino también a nivel geopolítico, que va a ser muy importante, ¿no? Pero sería interesante analizar cómo han transcurrido las mismas elecciones en Estados Unidos, ¿no? Porque, a ver, yo sí me esperaba una victoria del Partido Republicano y de Donald Trump, pero no con un margen tan avasallante, ¿no? Digamos que ha sido un margen amplio de victoria, 294 votos, sobrepasando la valla de los 270 a favor de Donald Trump. Y no sé cómo lo has visto tú, Enrique. ¿Esperabas esa victoria tan...? No. Yo pensé que iba a ganar por un margen un poquito más escueto, ¿no? Pero bueno, la victoria de Donald Trump revela pues la democracia. Finalmente se impone la democracia, o sea, lo que piden las mayorías. Y me parece que también esta cosa avasallante, como bien mencionas, tiene que ver mucho con el hartazgo de la población por una élite, ¿no? Una élite universitaria, una élite citadina, una élite de clase mediera de las grandes ciudades, ¿no? Que miran con desprecio a las clases populares del medio oeste americano, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Tengo amigos que están en Estados Unidos, parientes, ¿no? Que casi, bueno, sí todos son republicanos, ¿no? Porque son inmigrantes, pero ellos me contaban, por ejemplo, ¿no? Porque son parientes míos y amigos que han ido a estudiar allá, no han ido a trabajar, ojo. Pero en las conversaciones que a veces tenían de manera intelectual, ¿no? Con gente, colega de las universidades, en sus maestrías, siempre miraban con desprecio al patita del medio oeste, al pobre, ¿no? Al blanco pobre, que es muy conservador, que es muy religioso. O sea, siempre notó que había una postura diferente, supremacista, ¿no? Ya que a veces los demócratas llamaban supremacistas a ellos, pero en realidad los supremacistas han sido los demócratas citadinos que se creían superior moralmente, filosóficamente, intelectualmente al pueblo. Entonces yo creo que el pueblo se ha hartado de esa situación y a mí no me parece democrática, ¿no? A mí me parece más bien una suerte de egoístas, de egocéntricos que han pretendido tener la razón, respaldados por todo este tema de los derechos humanos, ¿no? Porque tienen a flor de piel de siempre comunicar, ¿no? Somos especialistas, somos pro derechos humanos, pero sin embargo no ha funcionado y hace un tiro por la culata, ¿no? Y lo que tú mencionas es interesante porque es como que es un concepto totalmente diferente a la izquierda que se maneja en Latinoamérica, ¿no? O sea, en Estados Unidos se dice mucho de que Donald Trump es el votante de los ricos, de aquellas personas que tienen un alto poder adquisitivo, de las grandes corporaciones, ¿no? Pero sin embargo, el peso fuerte del electorado de los republicanos y de Trump ha estado en las zonas más rurales, es en las zonas donde el nivel educativo no es tan alto, donde el poder adquisitivo, por ende, también. Es que Trump se vende como que está con el pueblo 100% americano, ¿no? Obviamente ahí también tiene los votos de las personas que buscan reforzar bueno, como él dice, Make America Great Again, o sea, quiere que Estados Unidos sea grande de nuevo, entonces obviamente tiene a todo el pueblo 100% americano que tiene la capacidad de votar, así muchos extranjeros ya se hayan podido nacionalizar, que obviamente esto lo hace un poco más complicado para
para todos los inmigrantes, pero los inmigrantes que ya llevan muchos años ahí saben que hay que proteger lo que ellos ya tienen, ¿no? Entonces ahí creo que también está sumando votos. Y no solamente eso, sino que, como tú bien mencionas, en realidad la gente tiene otras prioridades hoy en día en Estados Unidos antes que hablar, no digo que no sea importante debatirlo, pero antes que debatir sobre el aborto, sobre de repente si me cambio de sexo, si de repente el Estado me da algún incentivo para yo poder operarme. No, es que de por sí ya tienen una sociedad bastante liberal, así que pueden hacerlo sin ningún problema. Efectivamente, lo pueden hacer con su plata, pero evidentemente el tema central ahorita en Estados Unidos creo que pasa mucho por el tema de la inflación, el tema de la inseguridad por las migraciones. Entonces el votante norteamericano se ha dado cuenta de que eso es lo que se tiene que solucionar, digamos, en el corto plazo, ¿no? Para que también a largo plazo hayan repercusiones interesantes para un futuro próspero, ¿no? Entonces creo que eso ha direccionado el voto norteamericano y me parece algo interesante, ¿no? Y esperemos también de que eso también repercuta de alguna forma en cómo es que esto se está viendo en Latinoamérica, ¿no? Porque en Latinoamérica también existe movimientos progresistas como siempre hemos tenido por acá, pero sin embargo hay que recordar que Estados Unidos tiene una gran fuerza de influencia. Pero me interesa también conversar sobre cómo es que hoy en día la farándula ha formado, digamos, un aspecto importante de las elecciones, ¿no? Diría que Kamala Harris ha tenido incluso a los más famosos a su favor. Sí, a Katy Perry, a Jennifer López, a Taylor Swift, Pero ojo que ese tipo de personalidades es parte de la cultura del vulgo norteamericano, ¿no? Claro. O sea, para nosotros de repente puede parecer sofisticado, ¿no? Pero para ellos es parte del vulgo. Es como decir nosotros, parte de nuestra sociedad, lo vulgo, pues bueno, sus ideas me cae bien, alucinando. Pero digamos, diría como cuando los políticos se relacionan con los artistas vernaculares, por ejemplo, ¿no? Entonces, en Estados Unidos la gente claramente lo tiene, que son artistas del vulgo, ¿no? Qué sé yo, Jennifer López, ¿no? ¿Y cómo se llaman las otras? Disculpe, es que no conozco mucho. Katy Perry, John Lennon. John Lennon. John Legend, perdón, John Legend. Ah, ¿en serio? Ese es bueno, ¿ah? Sí. ¿Él también ha estado piteando a favor, en contra? Ah, sí, mira. Bueno, hay de todo entonces. Creo que hubo una que hizo un papelón, que creo que fue Cardi B, o me equivoco. Cardi B es una rapera. Pero sí sé que es sumamente vulgar. Constantemente hace roche, así que... Ya, la cosa es que estuvo en un meeting pues de Kamala Harris, ella iba a empezar el meeting. Y es que muchos analistas también concuerdan en eso. O sea, gran parte de los participantes o los militantes del Partido Demócrata, incluyendo Kamala Harris, no son auténticos. Claro, o sea, ellos están en un meeting y les ponen un papelógrafo, les ponen evidentemente el ecran, ¿no? Es que y si no saben qué decir, porque nunca saben qué decir, obviamente tienen que tener la ayuda de además que también el factor de manipulación ya la gente no se la cree, pues, ¿no? O sea, de repente han visto mucho disfuerzo, porque cuando tú ves a la Varela es disfuerzo, ¿no? O sea, sobreactuando, chamullando, floreando, la gente tampoco es tonta, ¿no? O sea, oye, este pata me está floreando. Es como nosotros, ¿no? O sea, sabemos ahora, bueno, ya tenemos bastante training y ya sabemos quién nos florea, ¿no? Ya sabemos que nunca más tenemos que hacerle caso a un Vizcarra, por ejemplo, uno de los más grandes charlatanes que ha tenido el Perú. Salía al mediodía, bla, 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 y mucha gente cayó, ¿no? Sí, pues. Entonces ya sabemos que eso, quien vuelva con ese tipo de dinámicas de comunicación, ya sabemos que no sirve para nada, ¿no? Yo creo que los norteamericanos se han dado cuenta de ese esfuerzo y charlatanería de esa campaña, ¿no? Y lo vieron al otro señor, me parece a mí, más auténtico, más frontal, porque sí, Donald Trump es una persona se ofusca rápido. muy tosca, pasional. de repente vulgar. Pero los norteamericanos están cansados justamente también de esas mentiras, de esa hipocresía, ¿no? Han visto un pata recontra chorado, sincero, tosco de repente, directo, sin formas, ¿no? Porque es la verdad, o sea, directo,
Pero justamente eso es lo que necesita la gente norteamericana para enfrentar. Quiere una gente con pantalones, tosca, para enfrentar lo que para ellos es lo abominable, que son las políticas progresistas, por ejemplo. Imagínate, puedes estar pidiendo derechos, ¿no? O subvenciones para hormonizar a tus niños, ¿no? Entonces viene un poblador cristiano de Ohio, ¿no? Que tiene su palabra, entonces los vas a horrorizar, pues, ¿no? O sea, ese choque cultural también, no sé, yo si fuese político no entraría un poco a crear esta controversia. Es como que si nosotros, por ejemplo, vamos con todo y vamos a hacer campaña política a nuestra sierra andina y decimos vamos a cerrar todo lo que tiene que ver con la tauromaquia, ¿no? Pucha, le estás fregando la cultura al alto andino y a la andina, ¿no? Porque es parte de su cultura, claro. Aunque a algunos no nos guste, porque bueno, a mí no me gusta ni tampoco soy fanático, pero a veces me da penita, si les voy a ser sincero. Sí. Pero es parte de su cultura, entonces no puedo hacer nada frente a eso. Entonces, más o menos había una situación de eso, ¿no? De quitarles algo culturalmente, imponer algo culturalmente. Entonces no vas a chocar de esa manera. Por eso es que en realidad también se ha cuestionado tanto el Partido Demócrata y se ha dicho, al parecer ha tenido un exceso de wokeismo. Sí. Porque Kamala Harris incluso es más, digamos, más radical en el sentido de querer crear... De promover las minorías. De promover las minorías, también en aumentar los impuestos para de alguna forma subvencionar este tipo de ayudas a las minorías y en general otro tipo de políticas públicas que parten evidentemente de la función del Estado como distribuidor de riqueza, ¿no? Pero en general no ha sido una buena estrategia del Partido Demócrata. Y evidentemente eso ya se veía venir porque, claro, para empezar tenían a un Biden que no estaba totalmente en sus funciones totales, que ya era un personaje, un señor que ya estaba para la retirada y para evidentemente, digamos, descansar es que los últimos años de vida. Esperaban realmente que él ya no diera para más. Yo creo que debieron analizarlo un poquito más. Creo que ellos pensaban que no, va a estar bien y de la nada se empezó a volver medio loquito y ya encontraron lo mejor que pudieron. Sí, no, aparte era no sé si loquita, pero bueno. Era la sucesora, ¿no? Pero digamos que incluso se voció que podría ser Michelle Obama la candidata, pero ella no quería participar en política. Además, su esposa como que ha tenido unos comentarios bien, digamos, progres, ¿no? Y porque, o sea, Barack Obama, para apoyar a Kamala Harris, en cierta forma dijo, ojalá los hombres terminen votando por el sexo opuesto. En pocas palabras dijo eso, ¿no? O sea, si no votas por Kamala Harris, eres un misógino y un machista. ¿Me entiendes? Que no tiene nada que ver al fin y al cabo, pero en fin, ese es el problema del Partido Demócrata en estas elecciones, y creo que siempre lo ha sido, pero en general en estas elecciones se ha centrado demasiado en la agenda woke, la agenda LGTBQ y la agenda progresista en general, pues, ¿no? Entonces eso ha sido un factor en contra. Sí, es lo mismo que sucede acá en el Perú también. Hay un sector político que no sabe leer lo que está pasando y que solamente le interesa viejas luchas, ¿no? Ahorita de lo que está pasando con APEC, ¿no? Están buscando esas viejas luchas sociales, ¿no? Entre castas, y quieren traerse abajo el APEC, que va a ser un tema del próximo... Me estoy adelantando ya. Sí. Pero no saben leer, pues no saben leer al pueblo. Una lectura fácil. ¿Qué necesita el pueblo? Prosperidad, dinero que les asegure bienestar a su familia, protección de la familia, salud, ¿no? Y algo, y sostenibilidad, también, ¿no? Sí, salud, obviamente. En Estados Unidos también hay un tema enorme que es que el acceso a la salud es... es complicado, ¿no? Extremadamente complicado, es carísimo. Si tienes un accidente, lo más probable es que la ambulancia te cobre como de $1,000 para arriba. O sea, las cuentas médicas son todo un tema. Así que yo creo que por ahí también los políticos se pudieron haber agarrado. Que Kamala Harris creo que sí dijo algunos comentarios sobre eso, pero se enfatizó mucho en esta campaña mediática, como tú dices, ¿no? Que estaba un poco vacía de fondo, pero que... No tenía contenido. Claro, que propone cambios sociales, pero los cambios sociales a través de medidas políticas
es un poco complicado que los generes, ¿no? O sea, tantos años de evolución para que lleguemos a este punto y de un momento a otro vas a querer cambiar la percepción de toda una sociedad, es imposible. Además que Biden en líneas generales ha fracasado, pues, ¿no? Ha metido un problema a Estados Unidos con el tema de la OTAN, ha insistido, ¿no? Por otro lado también el tema de la pandemia, ¿no? La parte post-pandemia que no se dio a resolver. Claro. Esos son temas que incluso podríamos debatir ya en la segunda parte. Me parece que sí, por un tema de tiempo vamos a tener que ir cortando. Pero sí, en realidad sería interesante analizar cómo es que el partido también ha obtenido los votos necesarios, ¿no? Porque ahora las elecciones en Estados Unidos son diferentes. Vamos a hablar de eso en la segunda parte. Hola, ¿qué tal? De vuelta aquí en la segunda parte de Habla P. Estamos hablando de Trump, de qué va a pasar ahora que él ganó, cuáles han sido el contexto para que se dé este triunfo, ¿no? Después de tanto tiempo de un gobierno que ha tenido una postura bastante distinta y que Estados Unidos se ha visto un poco afectado por esto, ¿no? Ahora como que yo creo que después de este gobierno las personas se han dado cuenta de que las cosas no han ido como ellos esperaban, no han habido tantos cambios tan brutales como se proponían, que igual obviamente eso también tiene que ver con el contexto, ¿no? De la pandemia, de las últimas crisis mundiales que han habido, pero dentro de todo Estados Unidos es un gigante, ¿no? Está intentando mantenerse, pero bueno, ahora con Trump, ¿tú cómo crees, o sea, cuál crees que ha sido el principal factor para que él gane estas elecciones? Bueno, primero habría que entender que nuestro sistema de votación es diferente, ¿no? Uh-huh. En general, Latinoamérica tiene un sistema de votación distinto al norteamericano. Y es que allá, como son tantos estados, digamos que podrían ser tomados incluso como Estados países, independientes. ¿ok? Estados independientes, es un país federalista, donde las votaciones se dan en cada estado de acuerdo a la proporción de habitantes. Y si, por ejemplo, en un estado obtiene la mayor cantidad de votos los republicanos o los demócratas, bueno, todo ese estado pasa a ser de ese color, del color republicano o demócrata. Uh-huh. Y ese estado no es que te dé los 3 millones de votos que te han dado los norteamericanos, sino que ese estado representa, de acuerdo a la proporción y la cantidad de gente que haya, un número X. Por ejemplo, California, que me parece que llegó a ser demócrata al fin y al cabo, tiene una buena cantidad de población donde, si es que lo gana, el partido que lo gane va a obtener un promedio de 50 votos, más o menos. Votos, sí, 50 votos. Entonces, así por cada estado, ¿no? Hay estados que tienen 4 votos, hay estados que tienen 11 votos, Uh-huh. Y así, ¿no? Claro. Por ejemplo, así. para que gane un presidente tiene que llegar a los 270 votos. Este es el primero que llegue a 270 votos, es el ganador, ¿no? Claro, entonces ahí como que ya tienes una perspectiva de qué estados también pueden ganar, ¿no? Uh-huh. Porque siempre hay los que son demócratas y siempre hay los que son republicanos. Usualmente cuando son estados que se adentran más en de repente zonas de campo, zonas más rurales, de pueblos tradicionalistas en cierta forma, suelen ser más republicanos, pues, ¿no? Y los suburbios, o al menos la ciudadela, o las grandes orbes, o las grandes urbes, Uh-huh. sí vienen a ser los demócratas, pues, ¿no? Hoy en día. Pero los estados swing son aquellos estados, porque también están esos estados. ¿Swing? Qué Estados, interesante. estados swing o estados bisagra, también se le dice. Uh-huh. Sí. Que no tienen necesariamente un voto definido y pueden o patear para los republicanos o patear para los demócratas. Va a depender mucho de cómo se trabaje la campaña política en el transcurso de las elecciones, ¿no? Entonces, y ha habido una sorpresa, porque incluso en esos estados, además de otros estados que solían ser demócratas, han ganado los republicanos. Y por eso digo que era una victoria avasallante que no se esperaba en esa magnitud, pero sin embargo ha tenido mucho sentido. ¿Por qué? Si bien es cierto, por poner un ejemplo, ¿no? El discurso progresista siempre ha estado metido en los más jóvenes, Sí. en las minorías sociales, en ciertos movimientos extragubernamentales, internacionales, en cierta forma.
Eso también siempre ha calado en las universidades. Las universidades creo que es un caldo de cultivo de estas nuevas ideologías woke, LGTBQ y etcétera. Y sin embargo, en los estados swing, en los estados bisagra, las universidades se han decidido por el voto republicano. Y que ella es resaltante, ¿no? Y es resaltante, y eso ha sido creo que un peso muy, muy fuerte para Trump. Y no solamente eso, sino que habría que tomar en cuenta también el voto de los grupos más tradicionalistas. Los Amish, por ejemplo, que nunca votan, ¿ok? Son esos grupos que viven alejados de la ciudad, que no tienen ni celular, no tienen internet, un poco más y no tienen luz. Claro, ¿ya? ellos tienen una Ellos han ido a votar. Ellos han ido a votar y interesante porque han ido a votar incluso en esos autos antiguos. Los veías pasando en caravanas y un grupo de señores con la barba y todo el traje obvio que negro. nunca han visto un celular. Claro que no. Y ahí incluso me acuerdo que vi una noticia en donde uno de los hijos hablaba y decía, uno de los hijos de una familia Amish, que sí estaba adentrado en el mundo, pero decía, qué raro, mis padres nunca habían ido a votar. O nunca los había visto yo ir a votar, sin embargo, esta vez se han decidido. Y es que la situación en Estados Unidos ha estado ya al borde, no digo del colapso, pero nunca han tenido esos, no digo nunca tampoco, pero es raro ver en Estados Unidos esos niveles de inflación, o digamos esa preocupación de inseguridad y etcétera, los problemas que lo estaba quejando en ese primer instante, ¿no? Entonces creo que eso ha sido un voto fuerte. Claro, porque es que también ahí amenazan a tu ideología, ¿no? Porque lo que proponen en Estados Unidos es más que nada esta libertad total, ¿no? Y eso es lo que Trump sí o sí quiere dejar en claro, que él va a dejar a todos hacer lo que quieran, pero que no se destruya el concepto que se tiene del país, ¿no? Esta imagen de que a Estados Unidos se le respeta, que aquí respetamos la familia, los valores, que somos una nación fuerte, que, o sea, son líderes mundiales, no sé, es lo que siempre han querido ser, pero que dentro del país se va a proteger a todas las comunidades, o sea, todas las, no comunidades, sino a todas las personas originarias, ¿no? Y por ejemplo estos Amish, estos grupos religiosos que viven dentro de sus, podría decirse estas sectas, nosotros estemos a favor, estemos en desacuerdo, viven muy tranquilamente dentro de sus realidades, ¿no? Y no quieren que se les toque por ningún lado. Entonces, de esa forma también Trump está defendiendo a algunas minorías. Y yo diría que son las verdaderas minorías, porque son minorías que no se meten con las personas, o sea, viven su realidad, viven su vida sin hacerle daño a los demás, o sin andar fregándole la vida a la gente, ¿no? Cosa que sí hacen otras minorías, en pocas palabras, ¿no? Y algo curioso es que, bueno, Trump les ha sabido retribuir en cierta forma, ¿no? Entonces, en ese sentido, es bueno recalcar cómo es que Trump también en varios discursos, en varios mítines, ya ha hablado y ha dicho, yo, como tú bien mencionas, voy a dejar que cada estado tenga la posibilidad de decidir en cuestiones más humanas, ¿no? Más de tradiciones culturales. Porque es como debería ser, si cada estado es federalista y tiene la capacidad de elegir si es que quiere o no aborto, pues ya es una decisión de la mayoría, ¿no? Entonces Trump ha sido bastante claro, o sea, Kamala Harris también en parte ha mentido en alguna parte del debate, ¿no? Porque ella ha dicho, si gana Trump, acuérdense de que nadie va a poder abortar. Eso tampoco es así, ¿no? O sea, yo creo que Trump ha sido bastante justo en ese sentido y al menos le ha dado la potestad al pueblo de decidir si es que en verdad quieren aborto o no en su estado, ¿no? Entonces eso ha sido una parte importante. Sí, y sobre todo que yo creo que hay un efecto interesante de que cómo van evolucionando las estrategias políticas, cómo se van desgastando, ¿no? Porque ya no funcionan, y cómo se van a crear nuevas. Entonces, por ejemplo, en las anteriores elecciones peruanas hubo esta manipulación total de los medios, ¿no? La mentira ha sido la promoción de la mentira, y la posverdad ha sido lo que ha hecho campeonar, digamos, a los últimos presidentes. Pero yo creo que con esta experiencia, yo creo que también los peruanos o las personas de este lado del mundo ya vamos a despertar, ¿no? Bueno, para mí la posverdad es lo peor que se puede usar para ganar las elecciones, ¿no? Porque ya desde un inicio estás mintiendo, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en el caso de Keiko. Yo no soy fujimorista, pero toda esta campaña de no a Keiko fue una patraña total, ¿no? O sea, lo mismo que se hizo a Trump. Ya le estaban criminalizando.
de ser la peor persona y maquinada con un respaldo mediático de medios. Entonces, o sea, cualquier persona o cualquier niño, ¿no?, que lea esto va a pensar que es la más grande bruja que haya existido en el país, ¿no? Pero en verdad no es tal persona, sino que cómo puede calar e influenciar, ¿no? Yo espero que las nuevas elecciones despertemos y no tengamos no seamos tan tontos, digamos, de dejarnos manipular, ¿no? Claro. Sí, efectivamente. Y bueno, ya por un tema de tiempo no lo vamos a tocar mucho. Yo creo que el otro programa vamos a seguir profundizando respecto a eso. Pero el tema de los medios también ha sido interesante en Estados Unidos. Y creo que sería oportuno darle un pequeño comentario a cómo incluso programas como CNN se han referido a la victoria de Trump y también a la anticampaña que se le hizo, ¿no? Pero sí, es que además en Estados Unidos, tú sabes que Estados Unidos es un país que siempre ha tenido demasiada conspiración. Las campañas de desinformación son tremendas, o sea, en redes sociales. Por eso es que también se quería quitar incluso a TikTok, ¿no? Porque a través de TikTok cualquier información se puede hacer viral y tú ni siquiera la sabes, pero... Y no buscas, o sea, no haces un fact-checking, ¿no? Como un periodista haría. Y la información se termina quedando, ¿no? Terminas interiorizando estos sentimientos negativos hacia una persona que tal vez nunca estuvo relacionada a este tema que te están presentando. Y sí es verdad que, por ejemplo, yo en YouTube, por ejemplo, mi algoritmo es variadísimo, ¿no? Y uno de los primeros videos que me salió anteayer fue un reel de... No estoy segura qué medio, pero era un medio totalmente reconocido. Y era un gran lamento hacia la campaña de... hacia que Trump haya ganado, ¿no? Todo el video era distintos analistas políticos diciendo: ya veremos qué va a pasar en este gobierno. Lamentamos muchísimo que Estados Unidos se haya visto acorralado a tomar una decisión así. Entonces, hay gente que se está lamentando como si fuera el fin del mundo en Estados Unidos y se le fueran a quitar absolutamente todos sus derechos y que el país va a ser tierra de nadie, ¿no? Cosa que causa gracia. Sí, así que ya vamos a ver cómo se desarrolla esto y esperemos en realidad que no se le pongan demasiadas barreras a... Yo creo que cuando una nueva persona entra a un gobierno y ya sea... A ver, ya el poder ya se ha visto como que... destruido, ¿no? Es que lo que pasa es que muchas medidas que se han tomado anteriormente empiezan a perder vigencia, ¿no? Y pues creo que esto puede más bien parar el desarrollo de Estados Unidos cuando hay demasiada confrontación dentro del poder y no se deja tomar las medidas que el gobierno elegido ha sido... Bueno, lo bueno que tanto su Congreso como el presidente va a tener mayoría, entonces, bueno, que es lo ideal siempre, ¿no? Bueno, Nos despedimos, chicos. Por un tema de tiempo vamos a ir terminando, ya vámonos despidiendo, pero como les digo, este tema da para un segundo programa, así que muy probablemente lo vamos a tocar. Claro, con el contexto internacional de la PEC que se viene ahora y de la COP29 también. Así que esta ha sido una producción de la Coordinadora Republicana. No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos puedes seguir también en YouTube a través del canal CRTV. Suscríbete. Y nos puedes ver a través de VHTV, Cable Más, BSTV en Vez Cable, el portal La Abeja y Conectados TV. Bye. Chao.